En este segmento definiremos los conceptos generales de historia, historiografía, pedagogía, educación, pensamiento pedagógico, pedagogía en la historia, pensamiento pedagógico en Grecia y pensamiento pedagógico romano. Comenzamos. La historia la podemos definir como una disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. La historiografía es el registro escrito de la historia, la memoria fijada por la propia humanidad con la escritura de su propio pasado, o que también se presenta por medio de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto el estudio a la formación y estudia la educación como fenómeno sociocultural y específicamente humano, además de que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza, como especialmente a la educación infantil. Y la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. O en otro aspecto más sencillo es en el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. La importancia de la historia en el pensamiento pedagógico es que la pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, además de que la historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano, teniendo antecedentes históricos de la educación prehispánica como la educación maya, que su futuro era decidido por un sacerdote. Recibían su educación en el aula, a los nobles se les enseñaba liturgia, astrología, escritura, cálculo y genealogía, y a los de clase media se les enseñaba la práctica militar. El concepto náhuatl, formación de un rostro y un corazón, que es la forma de actuar y pensar noblemente. Al educar, ellos pretendían formar un hombre maduro. Toda la educación se centraba en la moral. La enseñanza escolar entre los mexicas es que las escuelas eran templos, las escuelas calmecac destinadas a la nobleza, escuelas de tepolchcalli, escuelas de plebeyos, y escuela ichpacalli, escuelas de doncellas, y la de cuicalli, que es casa de canto. El orden que los religiosos tienen que enseñar a los indios es enseñar a leer y escribir a los nobles. La enseñanza de la doctrina por masas. Se les enseñaba en el patio del templo el Padre Nuestro, a persignarse y los mandamientos. La importancia de la pedagogía en la historia es que la pedagogía ha logrado cambiar la educación, ofrecer opciones vivas en tanto que abarcan la realidad del educando, no limitándolo a contenidos distantes de sus inquietudes y necesidades. Existe una postura que le niega el carácter científico a la pedagogía y la concibe o bien como una actividad o como un arte. Al asumir la pedagogía como una de las llamadas ciencias de la educación, resulta que la educación también la abordan campos disciplinares como la filosofía, sociología, antropología, historia, administración, entre otras, denominadas ciencias humanas. Se hablaba del pedagogo, quien era el esclavo que conducía a los niños, por lo que se dice que desde sus orígenes surgen más como actividad que como saber. Ha humanizado la educación, la ha adaptado a la realidad social y este es un aporte trascendental en la historia de la pedagogía. Como ciencia o como arte, la pedagogía ha tenido una y tiene una gran importancia. Pensamiento pedagógico en Grecia. La educación griega aprecia la exigencia y la competencia.
Tipos de educación. Existe la paideia, que es la integración, la cultura de la sociedad y la creación individual. Hombre integral, cuerpo, gimnasia, mente, filosofía, sentimientos, música y las artes. Espartanos, gimnasia y educación moral. Atenas, humanismo, conocimiento de lo bello y el bien. Los principales pensadores son Sócrates con la búsqueda de la verdad, Platón, toda la enseñanza debe ser pública, Aristóteles, disposición innata de hábito, enseñanza. Las tendencias pedagógicas son Pitágoras con las matemáticas y el orden, y Sócrates con el lenguaje y la retórica, y Jenofonte, educación de la mujer no restringida a conocimiento casero, esposo. Pensamiento pedagógico romano. Las características es que se basa en la producción literaria, no valoraban los trabajos manuales, humanistas, educación, utilitarismo y militarista. Los grados de enseñanzas fueron las escuelas de Ludimagister elemental, de lo gramático, secundaria, y la superior, que es la preparatoria y más. Esos se basaban en la música, astronomía y matemáticas. Los teóricos de la educación fueron Catón, con la formación del carácter, Séneca, educación para la vida individualizada, Plutarco, mostrar grandes hombres como por ejemplo, los derechos acudían todos menos los esclavos. Los principales pedagogos fueron Marco Tulio Cicerón con la oratoria y Marco Fabio Quintiliano con la escritura y la oratoria. Hemos dado por concluida nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.